¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Hechos que iniciamos de inmediato siguiendo los pasos de Eric Moreno, alias El Monstruo, detenido ya en Paraguay, pero en estos instantes en manos de la Policía Nacional del Perú. Esa es la imagen que se ha ido compartiendo en el Departamento de Investigaciones de Asunción, que demuestra que ya se encuentra en manos de la policía peruana. Recordemos que este ha sido un trabajo en conjunto, coordinado, que se ha logrado intervenir al delincuente más peligroso de nuestro país, a quien lidera la banda criminal que genera terror en el norte, en el centro y en el sur del Perú, porque se extendió de una manera tal que llegó a pasar cualquier límite, además de violencia, ¿no? En medio de la criminalidad, secuestro, sicariato, extorsión. Alias El Monstruo ya se encuentra a disposición de la Policía Nacional de nuestro país. Y esa es la imagen que lo confirma una delegación de la policía peruana que se trasladó hasta Paraguay para ya tener control del caso de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Recordemos lo que ocurrió en medio de esta intervención en Paraguay, que anoche nos sorprendió a todos, porque sí, se hablaba de la posibilidad de que el delincuente más buscado de nuestro país se haya trasladado hacia esta zona. Pero ayer se confirmó con esa intervención, con esas imágenes que además la policía de Paraguay ha reconocido en un trabajo con la policía de nuestro país. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo reaccionó este delincuente? Todo lo vemos en el siguiente informe. Es El Monstruo, el de la pesadilla de todos los peruanos. Eric Luis Moreno Hernández, un asesino y extorsionador que cargaba con el peso de su alias como si fuera su segunda piel. Durante años se movió en la sombra, entre fugas y silencios y cambios de looks. Aquí lo vemos con el cabello largo, bigote y varios kilos de más, rendido en el suelo de su habitación, al lado de la cama donde dormía junto a su pareja. El más buscado, por quien se pedía 1 millón de soles, cayó a las 7 de la noche, el 24 de septiembre en la zona de San Lorenzo, a 10 kilómetros de Asunción, en Paraguay, en su propia habitación, su guarida. No vivía ni 15 días en un solo lugar. Cambiaba de domicilio cada vez que podía, siempre en lugares nada lujosos para no llamar la atención. Eric, ¿hace cuánto te encontrás en el país? Se guardó justamente al silencio, estaba en su derecho y ya se está básicamente alejando con los agentes. Ahí seguimos mostrando nosotros, esto sería el despliegue policial. La policía informó que siempre compraba comida peruana para aparentar que estaba en terreno nacional, pero todo era una fachada. El monstruo veía televisión y llevaba un reloj de oro en la mano izquierda. También tenía una identidad falsa y suplantó a Jimmy López, que coincidentemente manejaba mototaxi y se parecía a él. Ahora El Monstruo tiene notificación roja para su extradición. No se descarta la coordinación entre ambos gobiernos y que en 72 horas se pueda resolver. Claro, que esto tenga un efecto inmediato para que pueda llegar a nuestro país e iniciar el proceso que corresponde, sin duda una prisión preventiva y luego la entrega de datos, que dé también con quienes van liderando estas pequeñas organizaciones criminales, porque recordemos que los Injertos del Cono Norte es una organización macro, pero que tiene muchas alianzas con bandas criminales pequeñas, pero que van ejerciendo mucho más presión, mucho más violencia y van extendiéndose a lo largo de nuestro país. Tenían tomado todo el Perú. Pero ¿qué va a pasar con alias El Monstruo cuando esté detenido? ¿Realmente va a dejar esas redes? ¿Va a dejar esos tentáculos? ¿Qué se puede hacer? ¿A qué penal va?
para que realmente no tengan ningún contacto con el exterior, porque si no vamos a vivir lo mismo, solamente que él viviendo de nuestro dinero, de nuestros bolsillos, pero ejecutando también disposiciones criminales. Vamos a ver exactamente qué dijo Eric Moreno, alias El Monstruo, cuando fue detenido, cuando fue intervenido. Escuchemos. Es increíble escuchar a este sujeto, la forma en la que se refiere además a esta supuesta corrupción que termina perjudicándolo, cuando todos sabemos lo que ocurría, las alertas que se le daban a alias El Monstruo para que pudiera ir escapando y los nexos también con la policía, que eso es lo que se ha mencionado desde hace muchísimo tiempo. Pero no, él lo escuchan y parece una santa paloma, que es un perseguido y que ha tenido que fugar solo porque su vida está en riesgo. ¿Su pasado? No. La información que tiene la policía es del presente y de lo que proyectaba a futuro con los injertos del Cono Norte. Así que eso tendrá que ser asumido y las consecuencias también. Pero ¿por qué decimos de estos nexos que terminaban alertando y beneficiando a Eric Moreno, alias El Monstruo? Porque esa información también ha salido desde Paraguay. La propia investigación que se ha venido realizando por parte de un periodista de la cadena ABC Digital ha revelado que la captura estuvo a punto de fracasar porque alguien le había advertido que lo estaban rodeando. Las autoridades logran intervenirlo igual, pero se conoció que vivía con una novia paraguaya, que recibía incluso el dinero de las extorsiones. Pero aquí lo grave es lo que denuncia este periodista de la cadena ABC Digital, que tenía casi todo coordinado para que lo alertaran, porque no era la primera vez que lo habían encontrado en este lugar. Ya antes se había frustrado también una intervención, porque coincidentemente, al momento de llegar, él ya no estaba. Y se dieron cuenta que era por la coordinación que hicieron con la Policía Nacional de nuestro país. O sea, ellos ya lo tenían cercado, lo identificaron, estaban a punto de capturarlo, le informan a la Policía de Perú y, oh sorpresa, inmediatamente después a él. Pero ¿qué dijo sobre esto el ministro del Interior? Vamos a escucharlo. Esta captura no es una situación que se ha dado al azar, es un trabajo permanente que tiene ya más de un año. El escenario de la extradición y el escenario de la expulsión. El escenario de la extradición sería más largo, hay que reconocerlo, pero el escenario de la expulsión es la que se estaría manejando. Estamos realizando la coordinación con los pares paraguayos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel policial. En ningún momento he escuchado yo las declaraciones de la policía paraguaya y no han mencionado que sea personal de la Policía Nacional. Lo que entra en sospecha en que cada vez que hacían algún tipo de consulta habría recibido alguna comunicación y este sujeto abandonaba los espacios donde se encontraba hospedado. ¿Y de dónde sale esa información? ¿De dónde viene el saber que ya está cercado y que estaba a punto de ser intervenido? Si lo seguía la policía de Paraguay y se lo informaba a la policía peruana, es desde ahí donde se filtra la información. Si termina directamente dándosela un delincuente o no, o un policía o no, o cualquier ciudadano que quiera apoyarlo o no, es otra cosa. Pero esa filtración tiene que salir de la Policía Nacional, si era la única enterada de manera oficial acerca de lo que se hacía en Paraguay. Por eso aquí en nuestro país tampoco se lograba dar con Eric Moreno cuando todavía permanecía en territorio peruano. Pero vamos a ver en el siguiente informe también de qué se le acusa a Eric Moreno, que ahora dice que no es culpable de nada, que no hay secuestro de por medio, que no hay asesinato, que no hay muerte, que solamente su pasado lo que lo condena, ¿no? Los enemigos. No, hay un historial enorme de criminalidad que nosotros vamos a repasar y a recordárselo en la siguiente nota. El alias del monstruo no lo tiene gratis. Eric Moreno Hernández ha estado detrás de los crímenes más atroces de los últimos meses. Su aparición en las portadas se dio cuando Valeria, una niña de 12 años, desapareció en diciembre del 2023 en Comas. Los secuestradores pedían 3 millones de soles por su rescate. La menor fue liberada 5 días después, cerca del último paradero de la línea El Rápido, en Caraballo. Es cadena perpetua, ¿por qué? Porque acá el secuestro ha sido a una menor de edad y eso es agravante. Ojo que este señor tiene requisitorio. Siguiendo por la línea de los secuestros, el suboficial técnico de primera, William Abel Ríos Cauti, falleció luego de resultar herido de bala en un operativo que permitió liberar a 2 empresarios secuestrados en Puente Piedra.
Los tentáculos de este monstruo estuvieron detrás de este crimen que puso de luto a la policía. El monstruo fue por más y no le importó apagar la voz del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10. El ruso fue la víctima mortal de un tiroteo al bus de la orquesta. El móvil de este ataque de los injertos del Cono Norte sería la extorsión a las bandas de cumbia. Tras este último crimen es cuando se puso precio a la cabeza de este peligroso criminal que vivió 3 años fuera del país en la clandestinidad. Y hay muchísimos crímenes que no han quedado oficializados o reconocidos por los injertos del norte y que por supuesto van a tener que incluirse en esta investigación a la que va a tener que someterse también Eric Moreno. Quiera o no, le guste o no, diga que es inocente o no, ahí está. Toda la investigación desde hace muchísimo tiempo por parte de la Policía Nacional. Pero ¿por qué no se daba con su paradero? Muchos dicen, no solamente estas comunicaciones que tenía y de que era alertado, sino porque era difícil identificarlo. Vean ustedes los cambios que ha tenido Eric Moreno a lo largo del tiempo y que por supuesto lo ha ayudado a esconderse de la policía. Tenemos estas imágenes para que usted pueda verificar cómo inicia Eric Moreno. Hacia el lado izquierdo, ahí están los detalles de cómo lucía al inicio, ¿no? Pues parece que era una persona que trabajaba incluso, no sé si es un centro de trabajo, un centro de estudios. Hacia el lado derecho con lentes, con camisa. Pasaba desapercibido, pero ya estaba entrando al mundo criminal. Y ya esa tercera foto es la que todos conocemos porque circulaba en todas las redes sociales cuando se conoció acerca de su presencia en el crimen peruano. Esta foto en la que muestra los tatuajes, en la que se le ve ya un poco más intimidante, ¿no? Y sonriendo. Y esa foto final, se dejó el cabello largo, se dejó crecer un poco más la barba, un poco más los bigotes, a diferencia de esas primeras fotos, ¿no? En las que tenía el rostro completamente limpio y hasta con lentes, y ahora el rostro, ¿no? Con la barba crecida, ¿no? Ha ganado peso además, y con el cabello largo, con lo que pretendía despistar a la policía. Y lo hemos mencionado, desde Paraguay se está dando muchísima información acerca de lo que encontró la policía, cuánto duró este seguimiento, por qué señalan que existen nexos entre Eric Moreno y la policía de Perú como para que él escapara. De todo eso vamos a conversar más adelante con un colega desde Paraguay, un periodista, que nos va a ir dando información y detalles acerca de lo que está ocurriendo también en estas últimas horas con la presencia de la delegación de la policía peruana en nuestro país. Eso va a ser en instantes. Seguiremos hablando sobre esta detención tan importante del delincuente más peligroso de nuestro país, Eric Moreno, alias El Monstruo. Mientras tanto, 11:39, seguimos viendo las consecuencias del accionar de este sujeto y de sus secuaces, de sus cómplices, porque en San Juan del Lurigancho, una vez más, una empresa de transporte de servicio público ha sufrido las consecuencias de estos ataques de la extorsión. Disparó a discreción y alcanzó a todo aquel que estuvo enfrente. Un ataque a balazos que respondería a la negativa de pagar a su cuota de cupo. Esta vez, el blanco de Lampa fue esta unidad de la empresa Transportes Huáscar y su chofer Jorge Dueñas. Un falso pasajero esperó a llegar a un punto ciego en la avenida Mariátegui en San Juan del Lurigancho para cometer el atentado. Puede ser que ha aparecido otra banda, puede ser que no le hayan pagado, no le han cumplido con el pago. Ellos parece que también dan 10 o 12 soles al despachador. No satisfecho con disparar a quemarropa contra el conductor Jorge Dueñas, el autor de este ataque desciende de este vehículo y arremete una vez más, hiriendo a un menor de edad de un disparo en la pantorrilla. Además de las balas, este criminal dejó una carta extorsiva en la puerta del bus que detallaría las interrogantes al porqué del ataque. Para desgracia del pariente del conductor baleado, también transportista,
A su cobrador lo asesinaron exactamente hace un mes. Transportes Huáscar también reporta al menos un ataque más contra otro bus y trabajadores de la empresa. En cuanto a Dueñas López y el menor de edad heridos de bala, fueron derivados hasta el Hospital de Emergencias de San Juan del Lurigancho. Ambos, pese al violento ataque, se encuentran estables. Los choferes, los trabajadores de cualquier empresa de servicio de transporte público están cansados. Están hartos de vivir esta situación en la que arriesgan sus vidas día a día. Es por eso que están realizando incluso una movilización en San Juan del Lurigancho. Pretendían llegar hasta el Congreso de la República, pero parece que eso no les es posible. ¿Por qué? Nos lo explica de inmediato Luis Sánchez, con quien tomamos contacto. Información en vivo con Luis. Adelante, buen día. Compañeros de Hechos, ¿cómo están, amigos de Hechos en Huilas? Yo me encuentro acá en la zona de Piedraliza. Estos son los conductores, trabajadores de la empresa Huáscar que han hecho un recorrido. Ellos han marchado. Yo quiero que vean los carteles que están en este bus que es parte de esta empresa, la línea 12. Dice: ya no más transportistas muertos. También dice: queremos trabajar y seguir vivos. Este es, pues, pero sobre todo, Luis, discúlpame, el manifiesto de estos trabajadores qué conmovedor. Que quieren exigirle, quieren marchar hasta el Congreso de la República, ojo, para exigir más seguridad a la Policía Nacional. Vamos a conversar con algunos de los transportistas que se encuentran aquí. Incluso se encuentra aquí el presidente de Anitra, Martín Valeriano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Se encuentran acá en señal de protesta. Así es, efectivamente. Hoy los conductores han salido en protesta de los atentados que vienen sufriendo, de la muerte que lo están matando el día de hoy a los choferes. No rechazamos. Los conductores solamente piden seguridad, que hoy no lo tienen los conductores, porque lo están matando. Entonces, por eso estamos el día de hoy con el grupo de conductores de San Juan del Lurigancho, que esto se va a replicar en otros sectores de Lima, como de Callao, porque la muerte de los conductores se está suscitando en diferentes lugares. ¿Quieren ustedes hablar con los congresistas? Bueno, lo que queremos es que venga acá. Los congresistas están solicitando a los compañeros que venga un representante, ya sea de la policía, un alto mando o del Congreso, para la idea de seguridad. Solamente estamos pidiendo seguridad. Pero han habido muchas mesas de trabajo también y hasta ahora ninguna ha funcionado. No hay voluntad política por parte del gobierno. Dígame, caballero, me encuentro acá con un trabajador de la empresa, indignado por lo que está ocurriendo con sus compañeros. Mire, no puede seguir habiendo más muertes. Nosotros, como conductores, como padre de familia, como jefe de cabeza, pedimos seguridad. Ahorita tenemos entendido que están en semana de representación en el Congreso, no nos va a representar, nadie nos va a dar una solución. Bueno, si nadie nos da una solución, bueno, pues al menos que venga el jefe regional de Lima, de la Policía Nacional, y nos dé la seguridad de que San Juan del Lurigancho va a tener mayor vigilancia policial. Ya, las empresas sobre todo. Mira, yo me sorprendo que para esta caravana pacífica, porque era una caravana, ni siquiera era una marcha, era una caravana de los carros, se llegábamos a Grau y nos regresábamos, ya deberíamos estar arriba, almorzando y quizás de repente saliendo a mediodía, ¿ya? Pero no, aquí estamos acá ya prácticamente casi 2 horas y no ha aparecido ningún congresista. No ha aparecido ningún... ¿Qué opina, por ejemplo, usted esta alternativa del gobierno? Que dicen que han comprado varias cámaras de seguridad, miles de cámaras para ponerlos en los buses. Eso ha sido una promesa y una fantasía de que nunca se ha cumplido ni se cumplirá. Está escrito en el papel y el papel aguanta todo. ¿Ya? Y después... Nosotros en estos momentos exigimos, al menos, ya que la policía ha movilizado tantísimos policías, yo creo que a una sola persona sí la pueden traer, que es el jefe regional de Lima Metropolitana. Al jefe regional lo podemos traer y que él se comprometa ante todos estos trabajadores de que nos va a poner más policías en las rutas, nos va a poner más policías en el distrito y vamos a tener mayor seguridad. Porque yo me aseguro de que la operatividad
No la va a hacer un congresista, no la va a hacer el presidente de la República, no la va a hacer el ministro, la hace la Policía Nacional a través de sus efectivos, a través de sus jefes, a través de sus jefes de inteligencia. Por eso queremos que venga La presidenta recientemente en la ONU dijo que el Perú vivía en un ambiente de paz. ¿Qué le respondería? No sé en qué país vive ella o en qué burbuja está metida ella que no ve la realidad de las cosas. Y parece que ella viviera en un mundo de fantasía, porque a diario o hay un chofer muerto, un mototaxista muerto, un colectivero muerto, o por ahí un trabajador de construcción civil. La extorsión le ganó al gobierno. Lamentablemente. Le ganó a todas las leyes. Nuestras leyes, mientras con una dan, con otra quitan. Entonces, las leyes están contradictorias. Terrible la situación. Y qué bien resumida por este transportista. Estos transportistas en estos momentos. Tenemos preguntas en estudio. Por favor, pediría a producción para poder escucharlos mejor, para poder transmitirles a estos trabajadores cuáles son las preguntas. Mientras tanto, vamos a ver, miren la cantidad. Son decenas de conductores que han venido acá. Ojo, no solamente de la empresa Huáscar, sino también de la 57 e incluso más atrás todavía se han unido de la empresa Santa Catalina, que todos han sufrido ataques de estos temibles. No hay ninguna empresa que se salve. Compañeros. Hasta el momento ninguna empresa de servicio de transporte público que se salve de las extorsiones. Y no de una banda criminal, sino hasta 2, 3 o hasta 4 que los vienen extorsionando. Varios han tenido que elevar el precio de sus pasajes porque ya no tienen ni siquiera para trabajar y que llegue el dinero directamente a sus bolsillos. Se lo tienen que dar a estos extorsionadores, a varios de ellos, en muchos casos. Una situación indignante, pero que este transportista ha resumido absolutamente bien, porque lo que refleja es la desidia que sienten que existen nuestras autoridades. Ya para qué ir a la presidenta, para qué ir al ministro, para qué ir a un congresista, no van a hacer nada. Hablemos directamente con la policía para que accionen, para que ejecuten, porque sí es verdad, la policía está en las calles y son los primeros que enfrentan a estos criminales. Y yo me quedé conmovida con uno de los carteles también que había en el bus que señalaba: papá, quiero que regreses a casa. ¿Cuántos choferes han muerto? Han arriesgado sus vidas y han perdido, dejando en la orfandad a niños incluso y sin ingreso económico. Y parece que de eso y de esa realidad tan dura no se dan cuenta quienes están a cargo de nuestro país, o no lo quieren ver, que para ellos es mucho más simple, porque no lo enfrentan. 11:48, tenemos que dejar estos temas, vamos a hacer una pausa en la información para darles recomendación importante, porque miles de historias lo esperan en librerías Entre Páginas, desde cuentos para los más pequeños hasta novelas y ensayos para los grandes. No olvide visitarnos en nuestro nuevo local ubicado en José Larco 508 Miraflores. Lo esperamos. Encuéntrenos también en nuestra web en www.entrepaginas.p. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Vamos a otros temas, tiene que ver con un operativo realizado por ATU a los vehículos que brindan servicio de manera informal. Se encontró una unidad cuyo chofer no solamente no tenía licencia de conducir, sino que el vehículo tenía enormes papeletas que sumaban más de 5.000 soles. Se chaparon a uno. Mira cómo corre. ¡Métele! Puso quinta y aceleró hasta el fondo, pero no pudo escapar de la autoridad. Y metros más allá, este colectivo fue intervenido. Ataque viene, ataque se va. ¡Vamos, rómpelo! Una combi pirata fue detectada por personal de la ATU en un operativo en la vía expresa de Javier Prado. Y a pesar de que el conductor negó en todos los idiomas ser un colectivero informal, no pudo librarse de la detención. Trabajamos juntos, pero ¿cómo certificamos que trabajas juntos? Yo no te puedo decir eso. Ya, solicito una ayuda para llevarlo, ya. Para ese vehículo, por favor. Incluso su propio pasajero trató de justificarlo, pero su esfuerzo fue vano. Ya, le presta un servicio, el caballero. Servicio de taxi. No, me está llevando a la oficina. Pero lo que este usuario no sabía era que este vehículo de placa D6Y474 cuenta con una deuda de 23.000 soles, nada menos. Son 5.300 que puede pasar. Yo debería desinformarte, mi estimado, es reincidente. Informal, amigo, pero no colectivo. Ya, por favor, tiene que bajar igual. Pero esta van no es la única. Existe otra que, aunque usted no lo crea, tiene una deuda con el SAT de nada menos que de 533.930 soles. Es decir, de más de $500,000.
Y a pesar de ello, este vehículo azul seguía circulando por la capital como si nada. A ver, señor pasajero, muy buenos días. Tiene que ceder la unidad, ya va a ser intervenida. Si les ha pagado, que le devuelva el pasaje, por favor, ¿ya? Un operativo que incluso fue alertado por otros colectiveros que decían que la Javier Prado estaba minada. Ya, muchachos, no bajen a la vía expresa, minados, muchachos, minados. En este operativo, 11 vehículos fueron llevados al depósito y 5 de ellos eran manejados por choferes sin brevete y sin ninguna autorización de la ATU para brindar un servicio de transporte público. ¡Vamos, rómpelo, rómpelo, rómpelo! ¡Rómpelo! Hay extrema preocupación por quienes viven alrededor de un nido y por el riesgo que podrían tener los menores debido a una explosión que se ha generado. Esto específicamente en una subestación eléctrica. Están pidiendo que se retire de manera inmediata. Este generador termina así explotando y parece que es la tercera vez que sufren este hecho en medio de la desesperación de los vecinos. Ya 3 veces, ¿no?, en medio de esta situación, y lo que piden es que intervengan las autoridades. 11:52. Seguimos revisando lo que ha ocurrido en medio de esta detención de Eric Moreno, alias El Monstruo. Y para eso tenemos más detalles, más información. Vamos a enlazarnos con nuestro colega Wilson Cardoso, periodista de ABC TV, a quien le vamos a dar la bienvenida. Wilson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Hechos. Estamos muy preocupados, Wilson, por la información que se ha venido conociendo en los medios de tu país acerca de este supuesto vínculo que habría entre Eric Moreno y la policía de Perú. Maricel, ¿cómo estás? El saludo para vos, para todos los televidentes. Es así, me tocó realizar el procedimiento, cubrir esto en horas de la noche, ya prácticamente 23 horas, en la zona de la ciudad de San Lorenzo, una ciudad distante a unos 15 kilómetros más o menos de la capital del país, en donde fue hallado esta persona justamente en compañía de una mujer, un procedimiento realizado por parte de la Policía Nacional, y fue un trabajo bastante sigiloso por, la manera en que se movilizaba esta persona, Eric Luis Moreno Hernández, una persona sumamente escurridiza, según lo que nos decía. Y lo que me tocó personalmente cubrir fue el procedimiento cuando se realizaba este allanamiento para lograr la detención de esta persona que según los datos que nos proporcionaban en el lugar, y esto se confirmaba después ya en la conferencia de prensa que se realizaba posteriormente, donde él habla, decía de que era muy difícil poder llegar a él por la información que manejaba. De hecho, hubo algunos procedimientos que no llegaron a buen puerto debido a que él terminaba escapándose, ¿verdad?, por la información que manejaba. O sea, no solamente una vez, sino varias veces que tal vez se pudo haber intervenido y quedó frustrado porque él escapaba. Al menos la confirmación oficial que nos daban en ese report nos decía de que al menos una vez se llegó a estar muy, pero muy cerca, pero siempre había ese seguimiento, ¿verdad? Pero como que parecía de que por arte de magia esta persona terminaba, desapareciendo nuevamente, y haciendo hincapié justamente, ¿verdad?, a esto que tiene que ver, ¿verdad?, con la información que manejaba. Y después él mencionaba eso, ¿verdad?, ante los colegas también ya en la conferencia de prensa, en donde él daba algunas palabras también una vez que era consultado por los colegas. Bueno, y la verdad es que desde aquí esa misma información se ha manejado desde hace mucho tiempo. La posibilidad de tener estos vínculos con la policía peruana que no permitían que aquí por lo menos se pueda ejercer una detención importante y con buenos resultados. En Paraguay hemos visto un trabajo muy arduo.
por parte de la policía paraguaya que nosotros reconocemos y agradecemos también, porque este es un delincuente de los peores en nuestro país. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo habría estado ya en Paraguay y hace cuánto tiempo la policía de Paraguay se puso en alerta? Por lo menos la información que se tiene es que ya sería después del 2022, un par de años más o menos. Él decía eso también, tengo entendido después ya en el momento en que hablaba con los colegas. Es una información que se manejaba ya hace un buen tiempo en este lugar, si bien no hay una precisión exacta, es difícil de manejar eso, pero sí hace un buen tiempo. Aparentemente buscaba pasar desapercibido, porque si se dan cuenta, el lugar en donde es finalmente detenida esta persona es un barrio humilde dentro de todo, es una casa muy modesta, sin lujo prácticamente, sin llamar la atención aparentemente. No como lo que venía, digamos, teniendo con anterioridad. Esto da cuenta de que aparentemente ya no quería llamar la atención y quería pasar más desapercibido, por ende vivía, digamos, de manera más modesta. Wilson, ya para culminar, lo que se habla también desde Paraguay es la posibilidad de una extradición, ¿no? Porque lo que queremos es que venga lo más pronto posible. Ya hay una delegación de policías peruanos por allá. Y mira, hasta ahora no hay una confirmación. Lo más fácil sería una expulsión, que implicaría prácticamente cuestión de horas, ¿verdad? Ahora bien, la extradición ya implica unas cuestiones burocráticas que llevará un poco más de tiempo, no mucho tampoco, pero ahora falta confirmación, al menos no tenemos todavía ese dato. Sin embargo, como señalas, sería lo mejor, ¿no? Que sea expulsado, ya teniendo conocimiento, además de todos los antecedentes de este sujeto, que dicho sea de paso, señala, ¿no?, a todas voces su inocencia. Pero ¿se sabe si también manejaba alguna red criminal en Paraguay? Porque si ya está 2 años en ese país, ¿de repente había iniciado algún tema criminal? Mira, lo que la policía estaba investigando es si es que no tendría algún vínculo con organizaciones sociales, criminales de la zona. Puede ser PCC, le hacíamos esta consulta y es algo que no se descartaba, ¿verdad? Que podría tener una suerte de apoyo de organizaciones criminales transnacionales y por ende, digamos, era muy difícil de ubicar porque necesariamente tendría que tener, ¿verdad?, algún tipo de apoyo de alguna organización, ¿verdad? Sumado a lo que es el tuyo mismo, por supuesto, ¿verdad? Y que nosotros decíamos también desde Brasil o desde Bolivia, o sea, parece que hay una red internacional, ¿no?, que sí va protegiendo a sus delincuentes y en este caso a Eric Moreno, alias El Monstruo. Así que, Wilson, ha sido muy importante conversar contigo, tener todos esos detalles de primera mano, así que te agradezco el haber estado presente aquí en esta edición de Hechos y estaremos en contacto, sin duda, Wilson, por favor, cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Wilson. Muy bien, nosotros vamos a seguir este caso. Cada vez que tengamos detalles nuevos acerca de lo que se menciona en el caso de Eric Moreno, alias El Monstruo, se lo estaremos dando de inmediato. Ya lo sabe, todo el resumen en nuestra edición de Willax Noticias a partir de las 7:50 de la noche. Pero tenemos que seguir hablando del tema de la criminalidad, ¿no? Justamente lo que ha traído Eric Moreno a nuestro país. Y en La Victoria un hombre fue acribillado cuando estaba regresando de su vivienda. Tenemos más detalles. Ronald Aparicio se encuentra en el lugar para darnos ya información en vivo. Vamos con Ronald. Adelante. Hola Maricel, buen día. Cruce de Parinacochas con Humboldt en La Victoria. Ha ocurrido un asesinato. 2 sicarios han ultimado a un señor que regresaba a casa después de haber comprado desayuno. Ahí vemos el vaso con jugo de fresa. Y lo que nos han contado los vecinos es que esto ocurre aproximadamente a las 7:20 de la mañana. El señor había salido a comprar su desayuno, regresaba a casa y a los minutos llegan 2 sicarios, disparan directamente al señor. Hay hasta 10 casquillos de bala que han sido identificados aquí, ya están señalados, ahí como podemos ver, y hay mucha conmoción entre los vecinos. Ellos no quieren declarar, no quieren hablar porque esta zona es muy complicada. Este tipo de casos se presentan con mucha frecuencia, lo que nos señalan, y la víctima ha sido identificada como José Manuel González Estrada, de 32 años, y
han sido detenidos los sicarios, las personas, los presuntos sicarios: José Wilbani Peña Zapata, de nacionalidad venezolana; Richard Espinosa Medina, de 18 años, de nacionalidad peruana. Entonces también se ha detenido a estas dos personas. Hay un arma de fuego que está incautada también, y estos delincuentes habrían llegado en una motocicleta. A las 7:20 hacen los disparos. Acá vamos a poder conseguir las cámaras de seguridad, porque hay hasta 2 cámaras que han apuntado a la escena del crimen. Y los delincuentes efectúan los disparos y rápidamente huyen por toda esta zona de Parinacochas. En la cuadra 16 han sido detenidos estos delincuentes que efectuaron disparos, y muy cerca de este lugar habían 2 oficiales de tránsito. Ellos han tratado de detener a los delincuentes, y ya con todo el apoyo, con toda la logística, se ha detenido en la cuadra 16 de Parinacochas. Hay mucho resguardo policial en esta zona, y los vecinos, como podemos ver, no han querido dar detalles adicionales. Preliminarmente es la información que tenemos. A las 7:22 ha ocurrido este asesinato, que nuevamente se da en La Victoria. Esta es la información entonces que tenemos de La Victoria. Maricel, contigo en estudios. Gracias, Ronald. Importante también, ¿no?, la intervención inmediata por parte de la Policía Nacional. 12:01. Hablemos ahora de esta youtuber que se hizo muy conocida por un hecho absolutamente negativo para ella, Alejandra Argúmedo, lanzando estas frases discriminatorias, racistas, cuando se encontraba al interior del Metropolitano. Luego del cargamontón, del rechazo absoluto de toda la ciudadanía, de la investigación por parte del Ministerio de Cultura, de la Fiscalía también por discriminación, ella salió a dar su versión, salió a pedir disculpas. Escuchen lo que dijo. Yo reconozco que lo que hice estuvo muy mal. Me avergüenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad. Me duele haber sido parte de un acto tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a quienes estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme. No quiero justificarme. Ya en su momento contaré mi versión completa de lo que ocurrió, porque considero que en una discusión se deben escuchar ambas partes, ya que hay aspectos que también quiero aclarar, porque no todo lo que se dijo de mi persona es correcto. Hay muchas cosas que se han inventado y se han sacado fuera de contexto. Pero este no es el momento para dar explicaciones. Este es el momento para pedir perdón, y lo hago sinceramente. Alejandra, ¿qué se puede haber ocultado en información que justifique lo que hemos visto todos? No hay situación que pueda avalar una reacción de este tipo. La forma en la que se trata a quienes están a tu alrededor, que simplemente son usuarios del Metropolitano. Así que si uno va a salir a reconocer un error y hasta un delito, tiene que hacerlo con todo y no tratar de justificarse. Después voy a dar mi versión, después les contaré qué sucedió. No, acá nada puede justificar una acción como esta. Así que, Alejandra, lo mejor es realmente que esas disculpas sean sinceras, porque no es lo que se ha notado, ¿no? Youtuber, pero la verdad, un pésimo manejo de esa comunicación, si es que has querido dar un mensaje distinto al que todos hemos entendido. Muy bien, vamos a hablar de otros temas. 12:04, tiene que ver con el nuevo fiscal interino de la Nación, porque Tomás Gálvez, en alguna entrevista, incluso aquí en nuestros estudios con Milagros Leiva, habló sobre la posición de Domingo Pérez, de Rafael Vela, y que tendrían que retirarse de sus cargos por el mal manejo que se ha hecho en las investigaciones que han tenido a cargo, ¿no?, sobre todo en el caso Lavallato. Pero parece que cuando ya asumió de manera oficial como fiscal interino, decidió retroceder. Luego dijo que iba a evaluar, ¿no?, el accionar de ambos. Y ahora parece que no pasa nada y se quedan en sus puestos. Aquí nadie habló de nada y Tomás Gálvez continúa entonces en esta posición sorprendente, pero de no retirarlos.
Sin duda, uno de los más cuestionados ministros es siempre el de la cartera del Interior, ¿no? Por la ineficiencia que se da en los resultados. Pero ante esto se ha hablado sobre una posibilidad de censura también para el ministro, en este caso Juan José Santibáñez, ministro de Justicia, exministro del Interior. Rosángela Barbarán, la vocera alterna de Fuerza Popular, ha señalado que todavía no saben qué va a ocurrir frente al ministro de Justicia, porque hay una censura promovida justamente por la congresista Susel Paredes, que ya es más que evidente, ¿no? Luego de lo terrible, el terrible manejo que tuvo en el Ministerio del Interior y los cuestionamientos que tiene ahora como ministro de Justicia, estos audios con el ministro Arana en la defensa de Conocido el Diablo, bueno, ahí está, veremos qué pasa. ¿Qué ocurre en el caso de Vladimir Cerrón? Se sabe que el Poder Judicial ha rechazado el pedido de quien es todavía prófugo de la justicia para anular el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por la investigación de presunto financiamiento ilegal de campañas electorales de Perú Libre, ¿no? Atentado, dicen, contra la libertad individual de su patrocinado. Información de último minuto que nos llega y que tiene que ver con el caso de Eric Moreno, alias El Monstruo, porque el INPE se ha pronunciado también a través de un comunicado y señalando el procedimiento que se va a realizar aquí una vez llegue. Tenemos la imagen de lo que han señalado a través de las redes sociales. Una vez que el detenido Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, llegue al Perú, el INPE elaborará un informe técnico para sustentar su posible internamiento en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao debido a su alta peligrosidad. Es lo que también estaban mencionando especialistas, que ya ni siquiera vaya a Chayapalca, ningún otro penal que pueda asegurar supuestamente su cero conexión, ¿no?, con otros delincuentes que estén fuera de prisión. No, la posibilidad de que vaya a la base naval del Callao debido a su alta peligrosidad. Así que bueno, ya veremos entonces cuando llegue a nuestro país, ojalá en las próximas horas y sea muy rápido, ¿no?, que salga de Paraguay, que no lleguemos al tema de la extradición, sino se quede en la expulsión. Vamos a hacer un paréntesis en la información para darle recomendación importante, porque Mediterráneo presenta la mejor combinación de sabor peruano. Pida un pollo a la brasa, más papas onduladas o nativas familiares, más 4 palitos de anticuchos, además de arroz chaufa mediano por tan solo 99 soles. Además, agregue su complemento favorito por tan solo 15 soles con 90. Disfrútelo ya en cualquiera de nuestros locales o en casa pidiéndolo por mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Y vamos a ver lo que ha ocurrido en pleno concierto, en plena presentación, con un escenario que terminó prendido en llamas. Esto en Chanchamayo. Era la celebración en el aniversario de Fundación de la Merced y Chanchamayo y casi termina en tragedia. Estaba Yarita Lisset justamente en la presentación, en el aniversario, y una de las telas parece que se enciende. Genera momento de pánico entre todos los asistentes. Felizmente reaccionaron rápidamente, evitando que el incendio se propague. Pero tremendo susto, ¿ah? Para Yarita Lisset, para todos sus músicos y para los asistentes en Chanchamayo. Siempre tenemos en la mira al personal de salud, a quienes atienden a pacientes y tienen que hacerlo de la manera correcta. Pero ¿qué pasa si ya un estudiante, es decir, todavía no ha culminado la carrera, pero tiene esa posibilidad de atender a otros y lo hace completamente ebrio? Vean lo que pasó en Cajamar, que es un estudiante de último año de medicina y ha tenido que ser separado definitivamente del Hospital Simón Bolívar por atender a un paciente en estado de ebriedad. Tenía su agüita en la mano para pasar
pasar desapercibido, pero estaba atendiendo en una sala de emergencias. Alguien alertó, llegan los serenos, las autoridades lo intervienen porque estaban resguardando a un herido de un accidente de tránsito. Entonces parece que los familiares se dan cuenta y sí, el director del hospital confirmó que tenía signos de estar ebrio, motivando su inmediata separación. El colmo realmente. Muy bien separado. Y hablemos ahora de lo que sigue ocurriendo en torno a nuestro Machu Picchu, porque luego de todo lo que hemos visto en los últimos días, se han tomado decisiones. Se han iniciado las operaciones de traslado de los nuevos buses que operarán la carretera Jairam-Bingan, y Perú Rail ha confirmado que una plataforma de carga salió desde Puente Ruinas hacia la hidroeléctrica para transportar los vehículos vía férrea. El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, informó que 100 efectivos fueron destacados para garantizar la seguridad y el normal traslado del convoy durante todo el trayecto. 12:11, es momento de hacer una pausa y al regresar, ¿qué ocurre en el caso de Eric Moreno, alias el monstruo, detenido ya en Paraguay? Y con esa fotografía, confirmación de que está en manos también de la Policía Nacional del Perú. Regresamos con los detalles, también con información desde el INPE, porque iría a la base naval del Callao cuando esté aquí en Perú. Con todo eso, volvemos.